Finalmente, la película de las burras se estrenó en el territorio marrón de nuestra querida Latinoamérica. ¡Sáquenme de aquí! Llegando a mi querido pueblo mágico para finalmente, por primera vez, ver esto legalmente. Este tremendo filme audiovisual demostró que sí hay apoyo y sí hay talento, siendo la primera película de la franquicia y también siendo el primer proyecto con la animación más bastarda de todas. Y sí, mostrando otra historia de superación personal, ahora con 4 personajes protagónicos, donde ellas 4 pondrán todo su esfuerzo, dolor y sufrimiento en la pista para poder conseguir la victoria, porque ellas buscarán hacer una sola cosa: abrir la puerta para el comienzo de la nueva era. ¿Qué pedo? ¡Mira cuánto dura esta madre! El personaje que te rompe la madre si quisiera, y la protagonista principal de esta historia, Jungle Pocket. Ella busca una sola cosa: ser la más fuerte y superar a todas, y también ser la simp del momento. Desde el principio se da a entender que ella era alguien que ya era conocida, y siendo alguien que llegó a destacar muy rápido en el mundo de las carreras de primer nivel, y llegando ahí gracias a la persona que la motivó, Fuji Kiseki, alguien que viéndola por primera vez quedó fascinada por ella, tanto que se inscribió a su misma escuela y se unió a su mismo equipo, comenzando con una racha de victorias, hasta el momento en el que se enfrenta a Agnes Tachyon, donde ella se ve forzada a contemplar la enorme distancia que hay entre ser alguien muy talentoso y ser un verdadero genio inalcanzable, con su primer declive con esa primer derrota, poniéndose una nueva meta de volver a enfrentarse para poder vencerla, y su segundo enfrentamiento en la carrera del Satsuki Sho fue donde sufrió su segunda derrota, donde sería la última vez que se enfrentarían, debido a que después de esta carrera Agnes Tachyon se retiraría indefinidamente de las carreras. Y con ese suceso, iniciando en Jungle Pocket el comienzo de un colapso psicológico, ya que justo cuando vencerla se había convertido en su meta principal, fue cuando Agnes Tachyon anunció su retiro prematuro y definitivo, con esto dejando a Jungle Pocket sin su rival directa, sin la oportunidad de probarse a sí misma contra la corredora que la venció, ya que al ser privada de la oportunidad de una revancha, ella se enfrenta a un vacío existencial por no poder ganarle en una carrera, cargando con esa frustración, ya que en ese momento Agnes Tachyon era considerada una de las chicas más importantes del momento, incluso llegando a opacar a las demás, y también cargando con el sueño frustrado de su equipo de convertirse en la chica del derby, ya que ellos tienen fe de que ella lo podrá conseguir. Probablemente le dieron un sueño egoísta, pero donde ella lo aceptó. Y en la carrera del Nippon Derby fue donde dio todo lo que tenía, porque ella buscaba superar todo y superar sus límites, porque ella es la más fuerte, obteniendo su victoria y cumpliendo su promesa, porque efectivamente este sueño no era solo de ella. El momento en el que yo considero que fue el peak de la historia. Convirtiéndose en la chica que marcó el inicio de una nueva era. Pero bueno, con esto lo más seguro es que la historia ya acabó, al cumplir el sueño de su equipo y dejando el pasado atrás, ¿verdad? ¡No! Pues no, apenas vamos a la mitad de la historia.
Después de ganar en el Nippon Derby, Jungle Pocket empieza a desarrollar inseguridades en sí misma, lo que podríamos entender como el síndrome del impostor. Este fenómeno psicológico en el cual las personas que han tenido éxito tienen esa sensación de no ser merecedores de sus logros. A pesar de que sus logros son indiscutibles, tienen un sentimiento de no merecer el reconocimiento o el éxito que obtuvieron, llegándose a sentir como un fraude o un impostor. Y debido al retiro temprano de Agnes Tachyon, de no poder obtener su revancha y no poder vencerla, Jungle Pocket empieza a sentir que cualquier victoria, que incluso el haber ganado el derby japonés, se sienta como una victoria vacía, sintiendo que no le pertenece y que solamente fue algo que sucedió por fruto de la suerte. Ella no puede asimilar su éxito, convenciéndose a sí misma de que solo ganó porque la verdadera más fuerte ya no está compitiendo. El trauma, la frustración y el complejo de inferioridad que dentro de ella son tan profundos que comienza a presentar síntomas físicos, así como recreaciones imaginarias en su mente, donde recordaba la imagen de Tachyon corriendo frente a ella, y con esa inseguridad manifestando durante las carreras una sombra de sí misma que la atrapa y le impide físicamente avanzar, recordándole que ella nunca será la más fuerte y que nunca la podría vencer. Jungle Pocket no sufre por perder, sino por la tortura psicológica de sentir que sus triunfos son un fraude, en un escenario dominado por el fantasma de una rival insuperable. Estando probablemente en el punto más bajo de su vida, la única que pudo ayudarla y comprenderla fue Fuji Kiseki, alguien que de igual manera ella sabía lo que le estaba pasando, donde igualmente se hacía la pregunta ¿qué pasaría si ella todavía participara o si ella no se hubiera lesionado? Haciéndole saber que en las carreras no existe el que hubiera pasado, porque aunque su tiempo participando fue por muy poco, y al igual que Pocket, aún es algo que la atormenta hasta el día de hoy, pero donde todavía puede seguir adelante, porque ella sigue corriendo, porque incluso aunque tenga todo eso encima y la haga querer rendirse, todavía no lo hace, y con esas palabras recordando cuál era su propósito para correr, porque aún con todas sus inseguridades, ella seguirá corriendo, porque ella tampoco perderá contra sí misma, preparándose para su próxima carrera en la Japan Cup. Pero antes de eso, tiene una última plática con Agnes Tachyon, donde siempre reconoció que ella era fuerte y que probablemente, si ella aún siguiera participando, probablemente no la vencería. Pero que aún así, aunque ya no tenga esa meta para vencerla, ella seguirá corriendo, porque si ahora se rindiera, no llegaría a ser la más fuerte que ella quiere ser. Donde en resumen le dijo, perdóname por todo, Tachyon. Y para su siguiente carrera en la Japan Cup, no solo tendrá que enfrentarse a rivales cabroncísimas, sino que también a la que posee el nombre del conquistador de fin de siglo, Tiem Operao, la rival más fuerte del momento. Podríamos decir que Operao durante la historia fue presentada como la imbatible que ha obtenido una victoria consecutiva en todas sus carreras, para ser vista como el último obstáculo a vencer. Bueno, aunque si nos ponemos mamadores, la época en la que sucede esta parte de la historia fue durante el año 2001, y aunque ganó algunas, también perdió otras, así que probablemente no pusieron eso para no perder su estatus de mamona y soberbia. Sí. Y en esta carrera no solo se buscaba la victoria, sino de encontrar la respuesta que ella buscaba. Si de verdad ella es la más fuerte, probablemente sienta miedo de no poder ganar y de que no podrá superar a nadie. Pero con todo ello, ella seguirá adelante, porque su mamá no crió a una cobarde, rompiendo todo eso que la detenía y con un enfrentamiento bastardo contra Tiem Operao por el poder y la gloria, para al final de todo llevarse esa ansiada victoria y con ello obteniendo el título de la más fuerte del mundo.
Y antes de seguir, ¿por qué no hablamos un poco de alguien más? Hay que hablar de un personaje muy importante para el desarrollo de nuestra protagonista. Uno de los dos personajes que carreó con toda la historia. Fuji Kiseki, no solo siendo alguien, la cual inspiró a Jungle Pocket, sino que también siendo algo así como su mentora. Pero ¿de dónde surge esta relación tan cercana? Podríamos decir porque en la vida real ambos caballos compartían al mismo propietario, entrenador y jinete principal. Así que a lo mejor esa fue la razón por la cual les dieron esa relación tan peculiar. Dentro de la historia, ella nos mostró ese triste recordatorio de que el físico atlético no dura para siempre. Fuji Kiseki demostró que tenía un gran talento para correr, pero donde su prometedora carrera fue tempranamente terminada por una lesión. Y al igual que Jungle Pocket, era alguien que también era perseguida por el pasado de sus arrepentimientos, que le impedía seguir adelante, donde se seguía preguntando que si en esos momentos siguiera participando, ella no podría ganar, pero siendo gracias a Pocket que ella pudo motivarse para volver a correr. Porque si ella quiere volver a superarse a sí misma, lo único que puede hacer es seguir corriendo, ya que si Pocket aún no se rinde, ella tampoco lo hará, donde probablemente ya no se encuentre en su mejor momento, pero será algo que ella logrará superar. Y también podemos mencionar a mi tío, el entrenador Tanabe, que aunque se retiró después de que Fuji Kiseki se lesionara y ya no pudiera correr debido a eso, donde creyó que no la apoyó lo suficiente para que pudiera seguir adelante sin arrepentimientos. Pero regresando de su retiro, ya que él también sentía arrepentimientos, y después de ver a Jungle Pocket, pudo ver el potencial que ella tenía, que aunque en un principio tenía dudas, sabía que ella podría llegar a cumplir su sueño de ganar el Nippon Derby y lograr que una Uma Musume pudiera ganar esa carrera. Fue también alguien importante que ayudó a razonar con Pocket después del retiro de Agnes Tachyon, donde le agradeció por haberle dado otra oportunidad para cumplir su sueño. Pero también hay que hablar de la humildad que tiene mi tío, ya que a lo mejor siendo millonario, decidió vivir en una humilde casa al lado del río, y por su edad, a lo mejor le llega su pensión del bienestar. Y también de los huevotes que tiene de dejar ahí todas sus cosas sin miedo a que se las roben. ¡Pinche tío cabrón! Al personaje que dentro de la historia fue algo curioso, poniéndola como la más normal de las 4 principales. Danzu Flame, ya que no tenía el espíritu competitivo de Jungle Pocket, el ingenio e intelecto de Agnes Tachyon y tampoco la esquizofrenia de Manhattan Cafe, ya que ella tiene lo que tenemos las personas normales, la esperanza de un atleta común, así como un esfuerzo y una determinación inquebrantable, no solo buscando la victoria, sino que buscando convertirse en la estrella, ya que sería bueno que eso sucediera. También alguien que reconocía el talento y esfuerzo de los demás. Incluso fue de las que se lamentó del retiro de Agnes Tachyon, que alguien con el gran talento que ella tenía haya tomado esa decisión de forma definitiva. Pero aún así, que aunque la rival que las motivó para ganar ya no se encuentra, eso no la detendría de seguir avanzando, porque también a lo largo de la historia pudimos ver que ella tenía baja autoestima o déficit de autoconfianza, donde por mucho que se esforzara, ella creería que lo más seguro no llegaría a ganar. Y creo recordar que también, dentro de la historia, fue alguien a quien nunca se mostró escena que obtuviera una victoria, a diferencia de las otras, creo. Porque ella corre con la pureza desesperada de alguien cuyo tiempo en el escenario está injustamente limitado. Probablemente pienses que Danzu Flame sea considerada tal vez la más débil de las 4 principales, que no haya sido beneficiada por la historia, así como ser un personaje desaprovechado. Y estás en lo correcto, porque tampoco fue beneficiado en la vida real. Pero mejor ahorita hablamos de ello. Monster
la emo vengadora, amante del café, con problemas esquizofrénicos y fanática de lo sensual. Manhattan Cafe. Ella solo tiene un propósito: derrotar a sus demonios internos disfrazado de un problema psicológico, porque así se llama al no querer admitirlo, la negación. Esperemos que algún día acepte que tiene un problema y se anexe, en vez de estar creando enemigos ficticios. Manhattan Cafe, a lo largo de la historia, pudimos ver que tenía varias cosas raras, como que media película se la pasó sufriendo físicamente por alguna razón, pero creo que obviamente lo más inquietante era acerca de su amiga imaginaria y su gran meta de superarla. Pero, ¿qué es o quién es la amiga imaginaria de Manhattan Cafe? Obviamente, según yo, esto no tiene una respuesta oficial, así que nos meteremos la que nos lleva al gran viaje para contestar esto. Podríamos hablar de varias teorías al respecto, y una de las varias que hay es que este fantasma de naturaleza dudosa, que probablemente sea la fusión satánica de la piedad de Miguel Ángel con el purgatorio de Dante Alighieri, mejor conocida como la amiga imaginaria, no es nada más y nada menos que la representación en la franquicia, de forma indirecta, del caballo estadounidense Sunday Silence. ¿Y este güey quién es? Podríamos resumirlo en que es el padre biológico del caballo Manhattan Cafe y de muchas de las humas más importantes de la franquicia, y con ello uno de los caballos más importantes para la creación de la franquicia de las burras, ya que si no hubiera existido, probablemente las humas no serían lo que son hoy en día. La razón de que se tenga más apego justo a este personaje, tal vez omitiendo la relación padre-hijo, sea por el gran parecido idéntico que tenían los caballos en la vida real. Incluso era tanto el parecido que en el año 2005, el caballo Manhattan Cafe interpretó a su propio padre en un drama televisivo cuyo nombre me da flojera decir, que incluso también que al comparar su forma de correr, donde estos dos tienen estilos muy parecidos. No sé, estoy loco. Locura. Y otra teoría que podríamos mencionar es que también se podría tratar de otro tributo familiar, pero mejor ahorita hablamos de ello. Manhattan Cafe de algún modo es parecida a Jungle Pocket. Ambas se sentían con la meta de vencer a los fantasmas que la superaban, pero lo que las diferencia es que mientras a una le generó un trauma por el hecho de no poder superar a su rival, la otra lo usa como motivación para algún día poder alcanzarla. Si soy muy honesto, siento que nuevamente se volvió a desperdiciar personajes. En este caso, Danzo Flame y Manhattan Cafe son personajes que fueron desaprovechados por la historia. Y obviamente no estamos hablando de hacerlas protagonistas, sino que hubiera estado bueno que se profundizara un poco más a los personajes, para no solo ponerlos en un papel de secundarios, donde yo siento que hubiera enriquecido un poco más la historia. Y hablando de este personaje, algo que se sintió desaprovechado fue justamente sobre el tema de su amiga imaginaria. Porque que yo recuerde, en el perrísimo juego, unos cuantos diálogos bastaron para entender el origen del mismo. Pinche historia que te costaba contar esa madre en 2 minutos. Bravo, Mamusume, vales ver. No hay ironía más grande que a Manhattan Cafe le guste tomar café, cuando los caballos en la vida real, si lo toman, les da una convulsión y se petatean. En fin, no se masturben. Nuestra antagonista favorita, desarrolladora de humas, con un IQ mayor al promedio y amante de lo ajeno, Agnes Tachyon, el segundo personaje que carreó toda la historia, y la verdadera protagonista, pero por humildad lo niega. Es curioso que probablemente de las 4 principales haya sido la que menos tiempo tuvo en pantalla, pero sea la más popular. Agnes Tachyon es conocida como una gran prodigio para correr, pero no solo busca correr y ganar, ella busca encontrar los misterios de la vida, el significado de vivir y básicamente el significado de las humas.
ella no solo ve las carreras como un lugar para competir y superarse, sino que lo ve como su lugar de estudio e investigación. Y cuando ella participa, lo hace para una experiencia práctica, al ella misma participar en su experimento y tener un mejor conocimiento del desmadre que está haciendo, que le funciona para sus investigaciones. Porque mientras tu enemigo se llena de ocio, tú llénate de sabiduría. Y todo eso para desafiar hasta dónde puede llegar el límite físico de una Uma Musume. Probablemente, una razón por la cual ella se centra en su investigación sea con relación a su nombre, Tachyon, proveniente del taquión, una partícula subatómica en la física teórica que se desplaza a la velocidad de la luz. Y aunque solo sea una teoría, ella va a demostrar que es cierto, pero donde posiblemente el seguir sobreesforzando su cuerpo le vaya a costar demasiado. Y es algo que ella ya sabía. Agnes Tachyon siempre corría para superar los límites de su cuerpo, corriendo de una manera en la cual no le importaba lo que le pudiera pasar a sus piernas. Y con solo haber participado en pocas carreras, después del Satsuki Show, Agnes Tachyon anuncia su retiro indefinido, pero reiterando que sería definitivo, ya que no le ve sentido el seguir corriendo, porque las carreras las ve como algo intrascendente y una pérdida de tiempo para poder continuar con lo que realmente le importa, sus investigaciones. Con el retiro inesperado de Tachyon, probablemente fue el momento en el que de algún modo u otro tuvo repercusiones en las demás protagonistas. Generó un trauma en Jungle Pocket por no poder vencerla y quitándole la oportunidad de volver a intentarlo, obligándola a tener una batalla interna para superar el fantasma que la atormenta física y mentalmente, para volver a descubrir su propio valor. Danzu Flame, siendo alguien que se esfuerza para ganar, el presenciar como alguien con un talento natural como Tachyon se retira con desinterés, llega a sentir frustración, a realizar un entrenamiento más bastardo y a querer ganar. Siempre se ha visto que la relación entre Agnes Tachyon y Manhattan Cafe se basa en hechos un poco complicados. De amiguis, amantes, a querer partirse la madre y volver a repetir. Y después de su retiro se vio más esto, ya que debido a eso, el comportamiento de Tachyon había cambiado mucho, y Cafe tiene un profundo rechazo hacia su nueva actitud, viendo cómo abandona el correr para convertirse en una fría observadora. Y aunque veía que lo más seguro no se encontraba bien, a lo mejor le valió madre. Porque puso al chile que le iba a decir, solo que es una pendeja, ya mejor deja de hablar y pégale. Vamos a vernos bien mamadores para decir algo, que queda bien con el contraste que tienen ellas dos, y es acerca de la bebida. Tachyon suele beber té con demasiado azúcar, algo que puede representar el cómo utiliza la teoría y su intelecto para endulzar y evadir la amarga realidad de su fragilidad física. Por el contrario, Cafe siempre consume un café oscuro y amargo, enfrentando la dura realidad de manera callada y directa. ¡No! ¡No! Aunque tengan una relación peculiar, a su modo ambas se respetan y reconocen sus atributos y fuerza de cada una. Porque recuerden que del odio al amor solo hay un paso. Agnes Tachyon no es la villana de la historia, sino una víctima de la vida, angustiada por la carga de la realidad, de saber que su deterioro físico era inevitable, después de haber demostrado una superioridad aplastante y reconociendo que continuar corriendo inevitablemente desencadenaría la destrucción irreparable de su cuerpo. Su decisión de retirarse no es un logro de la mente sobre el cuerpo, sino que fue a causa de un suicidio atlético. Agnes Tachyon es un personaje cuyo reconocimiento y fama no fue por una trayectoria extensa en las carreras, sino por el gran talento que tenía y de lo que podría haber logrado si no se hubiera lesionado.
y al no poder seguir cumpliendo ella misma su deseo de averiguar hasta dónde puede llegar a superarse los límites del cuerpo, ella espera que las demás puedan cumplirlo por ella, y al llegar a presenciarlo en la carrera del Nippon Derby, como todas ellas superan sus límites para poder ganar, ella llega a la pregunta existencial: si de verdad ella espera que alguien lo logre en su lugar, y si es lo que de verdad ella quiere. Entrando en un cuestionamiento que la lleva a un aislamiento profundo, ya que después de su retiro, ella finge, convenciéndose de estar satisfecha con su corta trayectoria en las carreras, y se puede saber que miente por algo que será a lo largo de la historia, específicamente en los momentos en los que se encuentra en la habitación donde realiza sus investigaciones, ya que se puede ver en varias escenas de la película los cambios que se van teniendo en el lugar, que es la representación de cómo se va encontrando emocionalmente, empezando de un lugar limpio y ordenado, mostrando que ella en ese momento tiene confianza de lo que hace, así como el control de su vida sin importarle más, para con el paso del tiempo volverse un lugar descuidado, dando a entender que se encuentra en un estado depresivo, sintiendo que el mundo se está cerrando sobre sí misma, donde ella crea un entorno que aleja a cualquiera que intente ayudarla. Pero la que le da el empuje que ella necesitaba justamente fue Jungle Pocket, al sincerarse con ella, dándola a entender que ella era fuerte, que aún sentía miedo de esa fuerza y que tenía dudas si de verdad podría vencerla, pero aún así ella seguirá corriendo, ya que no se necesita un motivo para hacerlo, porque fue gracias a ella que pudo comprender lo que sentía, y es algo que ella no iba a olvidar. A lo mejor no aceptaba esa ayuda indirecta, pero ella sabía que eso era lo que necesitaba para poder seguir adelante y volver a organizar su vida, porque ella siempre fue la estrella que no pudo brillar. Si nos ponemos a pensar, probablemente hay un personaje en esa historia que es casi parecida a ella. Pero no, Fuji Kiseki puede ser mostrada como el reflejo inverso de Agnes Tachyon. Ambas corredoras sufren lesiones que destruyen sus sueños antes de poder crecer más, participando solo en 4 carreras, quedando invictas. Sin embargo, mientras Tachyon se escuda en los deberes de su laboratorio y una falsa frialdad para esconder su resentimiento, Fuji Kiseki asume su pérdida con madurez, deseando que Pocket triunfe en lo que ella no pudo, donde se vio obligada a abandonarlo y fracasar. Y en la Japan Cup fue el momento que durante el clímax de la carrera, cuando presencia a Jungle Pocket romper sus propios límites, ella tuvo una revelación existencial, porque mientras Jungle Pocket superaba sus traumas internos, la máscara de la falsa personalidad de Agnes Tachyon se cae, abandonando el lugar y comenzando a correr descontroladamente en el exterior, ya que ella siempre supo que todas ellas podrían lograr lo que ella no pudo, pero dándose cuenta que no tendría sentido si alguien más lo hiciera, porque es algo que puede hacer ella misma, con ese acto compulsivo simbolizando la caída de su ego y arrogancia, y comenzando con una nueva ella, que la llevará nuevamente a reintentar su carrera, porque al final de todo, las Umamusume nacieron para correr. Y antes de terminar de hablar de ella, vamos a hablar de algo curioso sobre cómo durante la película Agnes Tachyon no parpadea ni una sola vez en escena en casi toda la historia, donde solamente hasta el final lo hace durante la Japan Cup. ¿Pero esto qué puede significar? ¿Será acaso que hará alusión a cómo el personaje era percibida como alguien inalcanzable? ¿Alguien fría y sin sentimientos que la hacía única y diferente? ¿Pero todo esto siempre estuvo planeado? ¿Solo fue una coincidencia? ¿O la locura me sigue consumiendo? ¡Locura! No creo. ¡Y yo! Vamos con la perra película. Ahora sí. Al final vemos que las 4 vuelven a correr juntas, como si nada hubiera pasado, porque el poder de la amistad siempre gana, por alguna razón. Y para no perder la costumbre de la perra franquicia, se pusieron a bailar y cantar porque están locas. Y ya ahora sí se acabó la pinche película, y luego también la película tuvo un chingo de colaboraciones. ¿Qué pedo? Porque vergüenza y pobreza es algo que no conoce.
y que no se te olvide acariciar a tus personajes favoritos por última vez, porque probablemente ya nunca vuelvan a aparecer, porque la franquicia siempre abandona a sus personajes. Ni modo, pero saquen más historias, por favor. Fin. Y ya que acabamos este desmadre, y antes de continuar con lo que sigue, vamos a contestar varias cosas que quedaron pendientes. Y hay que empezar con un tema que yo siento que también sucedió con la historia pasada, acerca de sus protagonistas. Porque estas protagonistas se sienten opacadas. Y antes de decir algo, no son malos personajes. Obviamente no hay una respuesta oficial, así que lo que vas a escuchar a continuación va a ser una fumadota mía. Estas protagonistas no es que no destaquen o algo parecido, sino que sus motivaciones se sienten normales. Ganar para devolver un favor, ganar para ser la más fuerte. Esa perra mamada aquí, güey. De por sí las pusieron en historias con personajes que tienen mejores motivaciones. Tenemos a la edgy, la narcisista sin dinero, la emo esquizofrénica y la hija de su perrísima madre con un IQ superior al promedio. Y honestamente, diseños y personalidad que llegan a destacar más. Y aparte justamente esas cuatro teniendo sus primeras apariciones desde antes de sus historias, mucho antes que las protagonistas. En resumen, no es que sean malas protagonistas, solo tuvieron la mala suerte de ser roomies. O sí o sí. Y otra cosa, también recuerdan que durante varios momentos de la historia, Manhattan Cafe mostraba síntomas de estar enferma. Pues esto puede tener una explicación, y para ello hay que pasarnos a la vida real. Antes de su carrera en el Yaoi Show, el 4 de marzo del año 2001, el caballo Manhattan Cafe se encontraba con una mala salud, debido a que después de su última carrera había perdido 20 kilos, lo que hizo que terminara en cuarto lugar, lo que le habría hecho perder la entrada automática para el Satsuki Show y su siguiente carrera, el 7 de abril en el Azalea Show, en el intento por entrar en la carrera del Nippon Derby, pero una vez más había perdido mucho peso y volvió a sentirse mal, sufriendo otra gran derrota, terminando en el 11º lugar. No había una respuesta clara sobre la mala salud del caballo. Las únicas posibilidades que se tenían era que podría ser no tolerara bien el transporte, o también debido a sus órganos internos y que sus músculos no estuvieran bien desarrollados. Se tenía planeado que participara en el Kikuka Show en octubre de ese año y durante el verano ganaría 2 carreras. Y para el 16 de septiembre participaría en el Saint Laikinen, una carrera de prueba para el Kikuka Show. Y nuevamente volvió a perder mucho peso antes de la carrera Y terminando en cuarto lugar, perdiendo otra vez la entrada automática para el Kikuka Show. Pero al final se la pelaron porque pudo participar en la carrera, debido a que solo se habían registrado 15 caballos, que era menor al límite permitido, donde se la volvieron a pelar porque ganó la carrera. Y debido a la gran mejora que tuvo, se decidió inscribirlo en el Arima Kinen a finales de año, para demostrar por qué se le llama la carrera de los milagros. Y ya que mencionamos a Manhattan Cafe, Hay que hablar de otra cosa. recuerdan que hace un momento hablábamos de cómo el amigo imaginario de Manhattan Cafe Podría ser la representación de su padre, Sunday Silence, pero también hay que hablar de la teoría de que también podría ser acerca del tributo a su hermano New York Café, nacido el 21 de marzo del 2002, hijo del mismo cruce entre los caballos Sunday Silence y Subtle Change, estando activo durante 3 años, ganando solo 3 carreras. Y después de participar en el Aorashi Show del 27 de mayo del 2007, en el que terminó en el 11º lugar, fue donde se decidió
el retiro obligatorio del caballo. New York Café, a diferencia de su hermano, no se pudo convertir en semental, debido a que fue castrado sin la posibilidad de dejar descendencia. Y para su recuperación fue mandado a la prefectura de Miyagi en la región de Tohoku, a un club de equitación en la ciudad de Sendai, donde fue rebautizado con el nombre de Gelgok. No había un nombre más cooler, el lugar en el que le dieron una nueva vida, haciendo más cosas alejadas de las carreras, así como su participación en el conocido Festival Soma no Maoi, en el que podemos resumir que le fue bien en la vida. ¿O no? El 11 de marzo del año 2011, a las 14:46 horas, un terremoto de magnitud de 9.0 sacudió el este de Japón, en el que miles de personas perdieron la vida, y un tsunami que dejó muchas personas sin hogar. El desastre también devastó las industrias agrícolas y ganaderas en toda la región. Y sí, uno de los lugares afectados fue el norte de Fukushima, donde vivían estos caballos. Entre uno de los afectados por esto fue el caballo Norreason. Pero si nos vamos a la ciudad de Sendai, fue 2 días después del desastre que se pusieron a buscar a sus caballos. Fueron encontrados con vida 36 caballos, vagando por las calles devastadas, pero 19 caballos no fueron encontrados, o tiempo después se confirmaría que habían fallecido. Y el caballo New York Café desafortunadamente estaba entre ellos. El número de los fallecidos confirmados de caballos fue de más de 175, aunque el número real pudo haber sido más. Así que con esto, ese fantasma al cual Manhattan Café quiere superar, también podría llegar a ser su hermano New York Café, como muestra de tributo. Ya no sé con qué más desmadre seguir alargando esto, así que lo que sigue, para ya acabar con esta madre. ¡Ah! Y bueno, ya se la sabe, ¿qué pedo con los caballos en la vida real? El caballo Jungle Pocket, después de ganar la carrera de la Japan Cup del año 2001, no volvió a ganar en sus siguientes 4 carreras. En su primera carrera del año 2002 quedó segundo por detrás de Narita Top Road, y en su segunda carrera casi obtiene una victoria, siendo derrotado por Manhattan Café. A pesar de los malos resultados al comienzo del año, Jungle Pocket estaba programado para correr en el extranjero, pero luego fue cancelado debido a que desarrolló problemas en las piernas. Después de un periodo de descanso prolongado, Jungle Pocket corrió en la Japan Cup el 24 de noviembre, pero para ese entonces ya no tenía su misma condición y terminó en 5º lugar. El jinete Yukata Take sería reemplazado en su siguiente carrera por Shinji Fujita en el Arima Kinen de ese año, pero finalmente volvería a perder, terminando en 7º lugar detrás del ganador Simoli Chris S. Y después del Arima Kinen, se descubrió que el caballo desarrolló dolor muscular lumbar y laminitis en la pierna delantera izquierda. La decisión de retirarlo se tomó un mes después, y su ceremonia de retiro se celebró en enero de 2003. Después del retiro, Jungle Pocket se convirtió en semental en la estación de sementales Shadai, para más adelante ir a Nueva Zelanda y Australia, antes de ser trasladado a la estación de sementales Breeders en Japón, donde estuvo establecido desde 2013 y se retiró de la cría en 2020. El caballo Jungle Pocket falleció el 2 de marzo de 2021 a la edad de 23 años, después de meses de deterioro en su salud. Su tumba se conserva actualmente junto a las tumbas de Stay Gold y Ari Shakur. El caballo Jungle Pocket fue un descendiente directo del caballo Tony Bean. Se esperaba que fuera el sucesor de Tony Bean, si bien no alcanzó el nivel de éxito que su padre, sí tuvo descendencia ganadora de carreras G1. Si bien fueron varios, creo que uno de los más conocidos es Tosen Jordan, y una de las últimas crías de Jungle Pocket fue una yegua llamada Omata Teshimashita.
¡Qué nombres raros! El caballo Manhattan Cafe, después de ganar el Kikuka-Sho del año 2001, fue invitado a participar en el Arima Kinen del 23 de diciembre en ese año, siendo esta su primera carrera contra los caballos más veteranos. A pesar de que en la carrera se tuvo un ritmo lento que lo puso en desventaja, realizó una remontada para tomar la delantera a 150 metros de la meta, superando a varios caballos y ganando por un cuerpo y cuarto de ventaja, venciendo a varios caballos reconocidos como Narita Top Road, TM Opera O y Meishodoto, donde estos dos últimos tuvieron su retiro juntos después de esta carrera. Para el público, la victoria del primer y segundo lugar de Manhattan Cafe y American Boss no era una simple coincidencia, sino como un tributo divino en memoria de la tragedia del 11 de septiembre que ocurrió ese mismo año. ¡Viva Dios! ¡Abajo el diablo! Y durante el año 2002 participó solamente en 3 carreras. El Nikkei Sho el 23 de marzo, quedando en sexto lugar, pero obteniendo el primer lugar en el Tenno Sho de primavera el 28 de abril, descansando hasta otoño para finalmente participar en la edición 81 del Premio del Arco del Triunfo el 6 de octubre. Entró en la recta final en séptimo lugar, pero perdió fuerza y terminó 13º de los 16 participantes por detrás del caballo Marienbart. Y al terminar la carrera, un veterinario después habría determinado que el caballo presentaba signos de tendinitis en la pata delantera izquierda. El caballo fue retirado antes de que se le realizaran exámenes más exhaustivos. El 22 de diciembre de 2002 se celebró su ceremonia de retiro en el hipódromo de Nakayama, donde usó el número 4, en el que participó en el Arima Kinen, donde obtuvo su victoria el año anterior. Después de retirarse de las carreras, se convirtió en semental en la estación de sementales Shadai, en Hokkaido, donde reemplazó a su padre recientemente fallecido. Tuvo éxito como semental produciendo varios ganadores de carreras G1. De 10 generaciones de corredores, Manhattan Cafe es el padre de 617 ganadores. De un aproximado de 1047 participantes, según el sistema japonés de información de sangre. La verdad sí son demasiados, pero probablemente una de las más conocidas sea Red Desire. En el año 2015, después de ya haberse apareado con 126 yeguas, la salud del caballo se deterioró gravemente y ya tenía un sistema inmunológico débil. Le dio un ETS. Al final de la temporada de cría, no se recuperó de su mala salud y el caballo Manhattan Cafe falleció el 13 de agosto de 2015, a la edad de 17 años. Una autopsia determinaría que la causa de su muerte fue por un tumor peritoneal. Durísimo, hermano. Y bueno, en la historia se da a entender que Fuji Kiseki, después de ver correr y ganar a Jungle Pocket, ella vuelve a motivarse a tomar la decisión de salir de su retiro para volver a correr. Entonces significa que en la vida real pasó algo parecido, ¿verdad? Sí y no. Yo digo que fue un guionazo para minimizar la situación. El caballo Fuji Kiseki solamente participó en 4 carreras durante los años de 1994 y 1995, obteniendo el primer lugar en cada una. Y después de participar y ganar la carrera del Yaoi Sho el 5 de marzo de 1995, una carrera importante que es la prueba para el Satsuki Sho, el 24 de marzo del mismo año, fue diagnosticado con tendinitis en la pata delantera izquierda y tardaría alrededor de un año para que pudiera recuperarse por completo para volver a regresar a las carreras. Por lo tanto, la mejor decisión que pudo tomar su equipo, ya que en vez de esperar a que se recuperara, fue finalizar su carrera deportiva y registrarlo como semental. Muchos pensaron que debido a su linaje, si hubiera seguido participando, se habría convertido en un caballo ganador de la triple corona. Pero pues ni modo, así es la vida.
Fujikiseki se convirtió en semental. En la estación de sementales Shadai, en Hokkaido. Fue popular en su primer año como alternativa a su padre, Sundai Silence. Sin embargo, su primera generación de descendencia no dio buenos resultados. Y a pesar de que sus siguientes descendencias sí había hijos prometedores, muchos de ellos se lesionaron antes de su carrera debut, por lo que no se logró obtener resultados tan buenos como los de otros sementales, y después de eso fue trasladado al criadero de caballos pura sangre, Arrowfield, en Australia, y esto lo hizo convertirse en el primer semental de Japón en viajar fuera del país, entre diferentes criaderos, para poder seguir dejando hijos por el mundo, que continuarían su legado. Y pues el Chile también tuvo un chingo de hijos, que a lo mejor aparecerán por ahí. Pero a lo mejor el que más se conoce por estos rumbos sea su bisnieto, Blast One Piece. No volvió a reproducirse después del año 2011, ya que se reportaron problemas de salud que él tenía. El caballo Fujikiseki falleció el 28 de diciembre del 2015 a la edad de 23 años, a causa de una lesión en la columna cervical. Lamentable. Y a ver, aquí hay otra duda también. Agnes Tachyon al final de la película se da a entender que supuestamente se recuperó y volvió a correr. Pero esto fue por algo que siempre tuvo que pasar, o fue otro guionazo. Y efectivamente fue otro perro guionazo, ya que por una gran coincidencia de la vida, tanto en la historia como en la vida real, Agnes Tachyon y Fujikiseki tienen cosas en común. El caballo Agnes Tachyon tuvo una corta trayectoria durante los años del 2000 al 2001, participando solamente en 4 carreras, pero ganando en todas ellas, que en el tiempo en el que estaba activo ya era reconocido por su fuerza, que incluso cuando llegó a participar provocaba miedo entre los establos, donde preferían retirar a sus caballos para evitar enfrentarse al que muchos consideraban el favorito y más fuerte de la temporada. Chesjotos. Viendo esto en la carrera del Yaoi Show, ya que con la participación de Agnes Tachyon, el número de participantes que se tenía contemplado se redujo solamente a 8. Agnes Tachyon había arrasado con sus rivales a pesar de no perder el liderato en ningún momento de la carrera y ganando por 5 cuerpos de ventaja. En su siguiente carrera en el Satsuki Show, con el retiro de Agnes Gold, el que era considerado su principal rival debido a una lesión, y con un porcentaje de apoyo de apuestas a su favor del 59.4%, el segundo más alto de la historia hasta ese momento. Agnes Tachyon volvió a obtener otra victoria fácilmente, ganando con 1,5 cuerpos de ventaja, con solo 4 carreras, 4 victorias contundentes y el haber vencido a caballos reconocidos de la época como Jungle Pocket, Dance of Flame y Manhattan Café. Obtener la triple corona parecía no solo posible, sino algo que sería inevitable. Sin embargo, el 2 de mayo llegó la noticia de que el caballo había desarrollado tendinitis en su pata delantera izquierda, lo que le impidió participar en el Nippon Derby y quitando la posibilidad de obtener la triple corona. El caballo fue enviado a reposo y después de varias pláticas entre su dueño y entrenador, el 29 de agosto del año 2001 se había anunciado que el caballo Agnes Tachyon se retiraría definitivamente. Y el 30 de septiembre del mismo año se celebró su ceremonia de retiro en el hipódromo de Hanshin. Así que efectivamente, la última escena donde se le ve volviendo a participar nunca existió, y fue a causa de sustancias alucinógenas. Porque son monas chinas, hijo, no esté chingando. Permaneció en la granja Shadai y comenzó su carrera como semental, donde tuvo un gran éxito con su descendencia y con un chingo de hijos. Y probablemente uno de los más destacados y conocidos fue su hija, Daiwa Scarlett, después de que su padre, Sundai Silence, falleciera en el año 2002. Agnes Tachyon se convirtió en el semental estrella de la estación de sementales Shadai, donde en el año 2008
fue galardonado como el semental líder en Japón, que lo convirtió en el primer caballo criado en el país en ganar esta condecoración desde el caballo Kumohata en el año 1957, aunque en el año 2009 ese premio se le fue otorgado a Manhattan Café. El 22 de junio del año 2009, al final de la temporada de cría, se anunciaba el fallecimiento del caballo Agnes Tachyon a la edad de 11 años, debido a una insuficiencia cardíaca. Otro caso lamentable. Es cierto, me hace falta hablar de alguien más. El caballo Danzu Flame, probablemente, a diferencia de los demás, este caballo haya sido al que peor le fue en la vida. Siendo hijo del caballo, Brian Stein tuvo un historial de carreras extenso y decente, pero para algunos probablemente una decepción, participando por casi 5 años. En el primer año que inició, en el 2000, ganando casi todas sus carreras, y podríamos decir que fue su mejor momento, ya que en sus siguientes años activo solamente logró conseguir 3 victorias, justamente en 3 diferentes años. En el año 2003, después de participar en la carrera del Takarazuka Kinen, donde quedó en 7º lugar, se tenía planeado que participara en el Sankei Sho, pero debido a que el caballo desarrolló una tendinitis en la pata delantera derecha, se vio obligado a retirarse por primera vez, y tras este retiro se había previsto que se convirtiera en semental. Sin embargo, cuando la temporada reproductiva de primavera del año 2004 empezó, el nombre de Danzu Flame no se encontraba en ningún listado oficial de los sementales disponibles. Se creía que esto no era un accidente, debido que en aquel momento los criaderos estaban sobresaturados con hijos del caballo estadounidense Brian Stein, y los propietarios preferían enviar a sus yeguas a caballos más reconocidos, quienes tuvieran victorias importantes, fueran mucho más destacados y con mejores logros. Otra razón que pudiera estar detrás de esto era que el caballo Danzu Flame nunca fue considerado un caballo atractivo, y obviamente los criadores se negarían a invertir millones de yenes en un semental que posee imperfecciones, con el miedo que los genes malos se pudieran heredar, por lo que su linaje de sangre fue mal visto, y debido a la negativa que se tuvo, Danzu Flame permaneció en espera en Hokkaido, considerando la posibilidad de convertirlo en caballo de monta. Danzu Flame se recuperó de su tendinitis y se decidió darle otra oportunidad para que pudiera destacar. Regresó a las pistas locales en pistas de la NAR, la Asociación Nacional de Carreras. El 20 de octubre del 2004 fue su carrera de regreso, siendo el favorito del público, pero obteniendo el 2º lugar y no generando las ganancias esperadas. Y en sus siguientes carreras terminó con 3 derrotas consecutivas, por lo que después de su última carrera en el Kawasaki Kinen el 26 de enero del año 2005, se tomó la decisión de retirarlo definitivamente, y como no pudo ser un caballo semental, fue instruido para convertirse en un caballo de monta. Sin embargo, después de una evaluación médica exhaustiva, se dio un diagnóstico grave. Danzu Flame padecía de una neumonía avanzada y severa, y para cuando se realizó el examen médico, los síntomas ya eran irreversibles. Tras semanas de agonía silenciosa, el caballo Danzu Flame falleció el 28 de agosto de 2005, a la temprana edad de 7 años, aproximadamente 2 meses después de su retiro. Danzu Flame, en la vida real, no tuvo un retiro exitoso, no tuvo descendencia, fue menospreciado para las labores de cría, era considerado un caballo poco agraciado e intentó volver a correr por una última vez, solo para perder, antes de enfermar de una neumonía severa y fallecer trágicamente a una corta edad. El mundo es cruel.
Es curioso que estos caballos hayan sido descendientes de 3 caballos muy importantes, como lo son Tony Bean, Sunday Silence y Brian's Time. Caballos de los cuales la gran mayoría de los personajes de la franquicia son descendientes. Gracias por todo y perdón por tan poco. No hay que estar tan ciegos para no saber que la película es una secuela de la historia de la NTR. ¿Por qué? Porque le dije a mis huevos y me dijeron que Simón. Y ya vámonos, que esta madre ya duró un chingo. En conclusión, la masturbación está hecha de lo mismo que la literatura, imaginación y soledad. Y otra vez fuga, que aquí espantan. ¡Adiós! Stop saying dumbass things. You're not